en la cruz, la resurrección, y también comenzamos a introducir el domingo pasado el obrar del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, Dios que había ascendido a los cielos, pero nos dejó el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. También discutimos y hablamos un poco del libro de los Hechos, que es una continuación del libro de Lucas, en el sentido dado, y cómo todo va cayendo en su lugar desde que Jesucristo estuvo en este mundo, desde que Jesucristo llamó a los discípulos, desde que Jesucristo prácticamente moldeó a los discípulos. Estuvo alrededor de 3 años con ellos, enseñándoles. Ellos prácticamente dejaron casi todo por andar y servir al Señor. Y nosotros podemos pensar que después de Jesucristo, en el caso de ellos, después que Jesucristo había ascendido a los cielos, ellos y la misión que ellos tenían era importante después de los 3 años que ellos estuvieron con Jesucristo. Y la misión que ellos tenían es muy importante, y es la misión que comienza en los Hechos. El primer capítulo comienza con la promesa del Espíritu Santo, el segundo capítulo es la llegada del Espíritu Santo en el caso del día de Pentecostés. Y en este capítulo 3 comienza un obrar del Espíritu Santo, y es la obra del Espíritu Santo. Interesantemente, aquí ocurren unos detalles muy importantes, donde el Espíritu Santo llega hacia donde ellos, donde dijimos donde había prácticamente diferentes culturas, diferentes lenguas, pero el Espíritu Santo estuvo con ellos. Algunos pensaban que algunos estaban borrachos, que estaban hablando algunas lenguas que no conocían, pero que el Espíritu Santo le daba para que hablase. Así que después Pedro predica, y en medio de esa predicación, la predicación de las buenas nuevas, el mensaje que él trae, un mensaje nuevo de quién es Jesucristo, prácticamente, y esto lo hemos discutido cuando estudiamos el libro de los Hechos a complejidad, prácticamente ellos estaban en un mundo y en un entorno judío, y ellos comenzaron a proclamar un mensaje totalmente nuevo, un mensaje que aquel que había sido crucificado había resucitado de entre los muertos y había dejado al Espíritu Santo con nosotros, en este caso por aquel momento con ellos. Y en esa predicación el Espíritu Santo comienza a obrar de manera especial, pero no solamente es el escuchar el mensaje, pero también en este capítulo 3 comienza el obrar de Dios por medio del Espíritu Santo, que es el obrar, y es la continuación del obrar que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Y hay algo muy interesante en este pasaje, porque Pedro y Juan son 2 discípulos que estuvieron constantemente en una intimidad con Jesucristo. Estuvieron en momentos donde otros discípulos no estuvieron presentes, como la transfiguración, como el momento que fueron a orar en Getsemaní. Y hay momentos en que ellos estuvieron con Jesucristo, pero como nosotros discutimos y como nosotros hablamos el domingo pasado, ellos, prácticamente la mayoría de ellos, no sabían, no entendían lo que iba a acontecer, que ya Jesucristo se lo había mencionado a ellos, eso lo sabemos. Pero hay acontecimientos cuando ellos estuvieron con Jesucristo que fueron importantes, que fueron momentos de aprendizaje, que fueron momentos de moldear el carácter de ellos, que fueron momentos donde ellos también tuvieron que tener fe, o más fe, en medio de cada situación y en medio de cualquier situación que pueda o pudo haber ocurrido en medio de ellos. Y tenemos una serie de situaciones. Tenemos cuando ellos estaban en el mar, cuando ellos estaban en la barca, que Jesús estaba prácticamente dormido. Tenemos el momento también donde está la tormenta, en otra ocasión también que ellos piensan también que se van a hundir. Y tenemos estos sucesos donde ellos fueron poco a poco caminando con el Señor, teniendo experiencia con Dios, pero fueron seres humanos igual que nosotros, que caminamos en la vida cristiana, en la vida de fe, que tenemos situaciones que en momentos dados posiblemente nuestra fe tambarea, flaquea, y en momentos dados donde tenemos que ir nuevamente a Dios para que nos dé fuerza, en momentos dados donde reconocemos que nuestra actitud no es buena, donde tengo algo que cambiar, y le pedimos a Dios que nos ayude y nos transforme en medio de cada carácter o cada actitud. Nuestra vida prácticamente es similar a la vida que los apóstoles y los discípulos tuvieron. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Era una práctica totalmente judía
está presente en cada situación, en la necesidad, y un Dios que está presente aún en los que son olvidados. Un cojo que las personas ponían al frente del templo para pedir limosna. Yo me pregunto, ¿qué pensarían las personas que entraban al templo cuando veían a este cojo? Posiblemente pensaban, pero nuevamente este cojo está pidiendo limosna. Posiblemente en algunos estudios se dice que posiblemente algunas personas que entraban al templo eran los que llevaban el cojo y lo dejaban fuera para que pidiera limosna. Posiblemente pensaban, bueno, posiblemente esta persona lleva enferma, lleva cojeando mucho tiempo, muchos años, no tiene ningún tipo de sanidad. Posiblemente la fe en lo que Dios podía hacer en la vida de este hombre no estaba, pero las personas entraban a adorar a su Dios, entraban a adorar, en este caso, a Yahvé, pero había un cojo que estaba en la puerta. Nosotros, y vivimos en un área, en un mundo, donde en cada esquina, o por lo menos en parte de la ciudad, vemos a una persona que quizás no tiene ningún tipo de hogar, quizás posiblemente tenga alguna situación física, quizás posiblemente no tenga nadie en su vida, posiblemente no tenga familia, y nosotros lo vemos prácticamente. Si salimos a la ciudad lo vemos, si salimos a la ciudad de Boston también lo vemos, en las ciudades se ve un poco más esto. Y en ocasiones yo me he dado cuenta que porque lo vemos tanto y tanto y tanto, ya nuestra sensibilidad como que va disminuyendo, como que decimos, hay otro más. No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero vemos a uno, ay, pero hay otro allá. Pero uno me está pidiendo aquí una persona, pero me está pidiendo otra allá. Y yo no tengo tanto dinero, o yo no quiero darle a ella, porque si les doy a ellos es para otras cosas. Pero el hecho de darle es un punto, pero el hecho de saber que eso es una persona que Dios ama, una persona que está en necesidad, que posiblemente está viviendo un momento difícil, y yo no lo veo o no lo vemos de esa manera, en que Dios puede transformar una vida por medio de nosotros, ahí está el otro detalle. Y Pedro y Juan se encuentran con esta persona que es coja, y esta persona le pide limosna, le pide dinero cuando ellos entraban al templo. Y él les rogaba para que ellos le dieran. Posiblemente, y es difícil pensar para qué este hombre quería dinero, si este hombre estaba pasando un momento totalmente difícil donde no tenía nada, pero la situación es que este hombre lo llevaban y lo ponían justamente al frente del templo. Yo me pregunto, ¿por qué al frente del templo? ¿Por qué al frente del templo? ¿Qué tiene el templo para que sea un lugar donde él esté pidiendo? Pero aún así las personas entraban y el hombre continuaba afuera. Pero llegó Pedro y Juan. Y yo creo que en nuestra vida, en momentos de necesidad, Dios siempre llega de la forma en que Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Al igual que las personas que necesitan, que posiblemente vemos afuera, que no tienen a nadie, Dios va a hacer lo que Dios pueda para que su gloria se manifieste en medio de esa persona. Y Pedro y Juan llegan y mirando los ojos, Pedro le dijo, míranos. No sé qué ropa tenía Pedro y Juan, no sé qué aspecto físico tenían ellos, que él le dice, míranos. Entonces el cojo les miró, esperando a recibir algo de ellos. Fíjense qué detalle interesante, que él le dice, mira, posiblemente puesto y vestido, pero él estaba esperando que le diera algo, él estaba esperando recibir algo. Nosotros como seres humanos siempre esperamos recibir algo de parte de Dios, posiblemente una sanidad, posiblemente algún tipo de bendición, posiblemente algún tipo de milagro en nuestra vida, pero nosotros seres humanos que creemos en Dios, en momentos dados esperamos que Dios nos dé algo. Es un poco difícil servirle a Dios en todo momento y decirle, Dios, si no me quieres dar nada, no me des. Aunque eso es un pensamiento que puede estar correcto, yo creo que es correcto, si lo que tenemos lo tenemos por su gracia, pero en medio de eso pasamos situaciones y nosotros le pedimos a Dios que obre en medio de nuestra situación. No tengo nada, prácticamente no tenía
tiene Pedro y Juan. La fe que ellos tienen no en lo que ellos tengan, sino en lo que el Espíritu Santo puede hacer en medio de esa vida. Porque nosotros en muchas ocasiones miramos qué tenemos nosotros para que Dios obre en medio de lo que yo tengo. Pero no nos damos cuenta que lo que Dios hace y cómo Dios obra es mucho más de lo que nosotros podamos tener. Pero la pregunta es, aún teniendo nosotros, ¿estamos dando de lo que tenemos? ¿O nos estamos quedando con lo que Dios nos ha dado? Algo en esta secuencia y en esta historia que nos puede enseñar es que el Espíritu Santo estaba presente para orar de manera especial, en medio no solamente de los judíos, sino también en los gentiles, en aquellos que posiblemente en aquel momento no tenían salvación para los judíos, o no tenían esperanza, aquellos que estaban también en el lado opuesto, posiblemente donde nadie los miraba, donde nadie, posiblemente como este cojo que todo el mundo le pasaba derecho y querían ver a su Dios, pero no veían a aquel que estaba a su lado. El jueves pasado estábamos hablando un poco sobre el Sermón del Monte y la importancia que tiene el mandamiento resumido por Jesucristo, el de amar a tu Dios sobre todas las cosas, pero no se queda ahí, sino también dice, y amar a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta que podemos hacernos en este mandamiento que nos trae Jesucristo es, ¿yo puedo amar a Dios no amando a mi prójimo? Yo voy a decir esta pregunta, hermano. ¿Yo puedo amar a Dios sin amar a mi prójimo? Por algo Jesucristo trae la enseñanza justa y no separada. En otras palabras, primeramente amas a Dios, y si tú amas a Dios, Dios te va a enseñar a amar a tu prójimo. El domingo pasado estuvimos hablando un poco que amar como Dios nos ama es un poco difícil, porque hay que dejar algunas cositas que tenemos nosotros, pero Dios nos invita a amar y amar a nuestro prójimo así mismo como Él nos ha amado a nosotros. Intente amar a su prójimo como Dios lo ama. Va a ver que la bendición en su vida va a ser de manera extraordinaria y usted va a ver el panorama de las buenas nuevas de manera diferente. Pero mientras tengamos rencor en nuestro corazón, mientras tengamos odio en nuestro corazón, mientras tengamos esos sentimientos que nos atrapan y no nos permiten amar a nuestro prójimo, ahí está poniendo un límite en el conocimiento y en cómo nosotros podemos amar a Dios. Pedro y Juan tenían la opción de seguir adelante, posiblemente, pero Pedro y Juan habían aprendido lo que Jesucristo les había dejado, que era el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo con ellos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir algo de ellos, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Cuando dice oro se refiere al oro, no de orar, ¿verdad? Como hay un chiste que dice que Pedro no oraba. No tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo, yo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Posiblemente no tengo lo que estás pidiendo, pero lo que yo tengo es mucho más grande de lo que tú me estás pidiendo. Posiblemente te estás pidiendo por una necesidad, pero cuando llegue el Espíritu Santo a tu vida, vas a ver que esa necesidad va a ser completada. Vas a ver que esa necesidad, Dios va a obrar en medio de esa necesidad y vas a ver cuál es el poder del Espíritu Santo. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Aquí tenemos un milagro de sanidad. En esta ocasión, nosotros en los evangelios vemos los milagros por parte de Jesucristo, pero en este caso Jesucristo no estaba físicamente presente, pero como decíamos el domingo, estaba el Espíritu Santo. Y es por eso que nosotros damos testimonio que el Espíritu Santo continúa con nosotros y que nosotros como iglesia somos esos instrumentos para que el Espíritu Santo obre y se perfeccione de manera especial en todas las vidas que Él quiera. Y tomándole de la mano derecha lo levantó y dio el milagro. Y saltando se puso en pie y anduvo. ¿Quién, estando cojo, de momento va a estar saltando? Ustedes se imaginan esta escena. No fue que comenzó a andar
saltando y alabando a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, los que estaban en el templo, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Posiblemente el hombre entró andando, saltando, y todos los que estaban en el templo, y vamos a imaginarnos esto, miramos a este hombre que está entrando y pensando, pero este hombre no era el que estaba afuera. Este hombre no es el que puede caminar, que no podía caminar, que lleva muchos años cojeando. Este hombre no es el que acostumbra a pedir limosna. Es que a veces nosotros limitamos lo que Dios puede hacer en la vida de otros. Porque nosotros vemos el panorama y vemos posiblemente el poder del Espíritu Santo de manera limitada. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en medio de la vida del ser humano, vamos a entender que Dios obra de muchas maneras especiales y mucho más amplia de lo que nosotros podamos pensar. La iglesia no está para limitar el poder del Espíritu Santo. La iglesia está para abrirle la puerta al Espíritu Santo a que obre de manera especial en todas las vidas que Él quiera llegar. Y ellos se asombraron y ellos se llenaron de asombro y de espanto. Pero Pedro y Juan, ¿quién era Pedro y Juan? ¿Acaso Juan no era aquel que en la Santa Cena comenzó a discutir con su hermano de que él era el más importante? ¿Acaso Juan no era aquel que estuvo en la mesa diciendo, no, yo soy el que me tengo que sentar al lado de Jesús? Que posiblemente dijo, recuerda que mami le dijo a Jesús que nos pusiera a ti a la mano derecha y a mí a mano izquierda. Pero Pedro no es el que en medio de un acto de enseñanza de Jesús, Pedro no fue el que le dijo a Jesús, a mí tú me vas a lavar los pies. La enseñanza del lavatorio de pies es una enseñanza que tiene que estar presente en la iglesia en todo momento. No tenemos que todos los domingos, toda la semana, lavarnos los pies los unos a los otros para entender lo que Dios quiere con nosotros. Jesucristo le estaba diciendo a ellos que ninguno de ellos era el más importante. Que aún el más importante entre ellos, que era Él, hacía lo que el más poco, lo que el menor tenía que hacer. Es por eso que Pedro le dice, pero tú, siendo el maestro, me vas a lavar los pies. A mí tú no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Eso tiene una enseñanza un poco más amplia de lo que podamos pensar, porque rápidamente pensamos que no tenía parte en los reinos de los cielos, pero en otras palabras está diciendo, si tú no entiendes lo que yo estoy haciendo ahora, entonces no has entendido lo que te va a tocar después y no has entendido el ministerio, el evangelio, las buenas nuevas que yo he traído a este. Tú has caminado conmigo 3 años, pero si no has entendido que tienes que servir, no puedes tener parte en lo que yo voy a hacer. Posiblemente no puedes tener parte en lo que el Espíritu Santo vaya a obrar y a hacer cuando yo ascienda a los cielos. Aquel que se creía el más importante y aquel que decía, no, a mí tú no me vas a lavar los pies, eran los que en aquella puerta del templo dijeron, nosotros no tenemos nada, pero hemos conocido a alguien, hemos conocido algo que es mucho más grande, y lo que hemos conocido, eso es lo que te vamos a dar. La transformación no vino por medio de ellos. En el caso de que ellos tuvieran poder, la transformación vino por medio del Espíritu Santo. Hay un cántico de René González que dice, ¿de qué te vale? Un cántico que siempre me ha gustado. Y el coro de este cántico dice, ¿de qué te vale alcanzar lo que quieras? Que te aplauda la gente si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le prestes atención. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia y por su inmenso amor. Y en el momento que
que se abra la cortina, si alguno te admira, que vea la imagen de Dios. Cuando siempre oro con el ministerio de oración con los que dirigen, siempre les digo a ellos, en todo momento, que cada uno de nosotros somos instrumentos de Dios. Que lo que pueda pasar cualquier domingo, cualquier jueves, cualquier momento que nos reunamos, que haya alguna transformación, que alguna persona haya conocido al Señor, que alguna persona sienta que Dios le está hablando, que nosotros somos solamente instrumentos, pero que el poder y el obrar viene por parte del Espíritu Santo. Y que si en algún momento, bueno, yo creo que Dios está haciendo cosas grandes con esta iglesia, pero si continúa haciendo cosas grandes, que lo confiamos en todo momento y tenemos fe, todo lo que sucede en la formación y avivamiento es por parte del Espíritu Santo y por gracia de Él es que Él nos ha llamado. Así que Pedro y Juan tienen una parte muy importante y es el comienzo del obrar del Espíritu Santo, pero como decíamos los jueves, la persona importante, lo importante en el libro de los Hechos es el Espíritu Santo, que obra de manera especial y no solamente obró en aquel momento, sino que también está obrando en nuestra vida en este momento. Así que siempre que vayamos a alguien por parte de Dios, sepamos siempre que es el Espíritu Santo en quien transforma, en quien obra, no nosotros. Nosotros a veces queremos transformar a la persona o decir que Dios no puede transformar a esta persona. Dejemos que el Espíritu Santo obre, haga lo que tenga que hacer y nosotros experimentamos los milagros y vamos a tener testimonio de lo que Él está haciendo y continúa haciendo con esta iglesia. Estamos nosotros como Pedro y como Juan, estamos nosotros como el cojo, que todavía necesitamos ese encuentro, esa presencia. ¿Estaremos nosotros como el cojo? ¿O estamos nosotros también como los que estaban en el templo? ¿En qué posición estamos? Eso lo dejamos en tu corazón. Pero que sepamos siempre que cuando entremos a la puerta, pensemos en lo que Dios